Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Para hoy, 25 de enero, les tengo un segmento de lo más jugoso. Porque un 25 de enero, pero de 1947, murió a los 48 años en Miami, Florida, Estados Unidos, un personaje que tuvo muchísima repercusión en el cine. Se llamó Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone. Al Capone nació en Brooklyn el 17 de enero de 1899. También se lo conocía como Scarface o en castellano cara cortada por una cicatriz que tenía en la cara que era de unos 3 navajazos que después les voy a contar. Él fue un gángster muy famoso de Estados Unidos, más precisamente de la zona de Nueva York y de Chicago en los años 20 y 30, aunque su tarjeta de presentación decía que era vendedor de antigüedades. Era hijo de inmigrantes italianos que provenían de Salerno, al sudoeste de Italia. El padre era barbero, Luisito, y su madre era costurera. Tuvieron 9 hijos, entre los cuales estaba este pequeño mafioso. Al Capone abandonó la escuela a los 14 años para irse a trabajar a distintos lugares, como por ejemplo el primer trabajo que tuvo, que fue también en Brooklyn, Nueva York, en una tienda que vendía caramelos, y él era el vendedor. Pasado poco tiempo conoce a un gángster que se llamaba Johnny Torrio. Bueno, este Johnny Torrio lo introdujo en el mundo de todo lo criminal y fue su mentor, fue como su tutor, su luz espiritual en el camino, pero para el lado del crimen. Este Johnny Torrio también lo introduce en distintas pandillas juveniles de ladrones, como por ejemplo los jóvenes 40 ladrones, The Junior 40 Thieves, Five Points Junior, que era también otro nombre de otra banda, de otra pandilla, o los otros que se llamaban Five Points Gang, que también era una pandilla sumamente peligrosa. Era la más peligrosa de aquellos tiempos. Ahí es donde comienza lo más denso de la historia criminal de Capone. Con todos estos preciosos contactos que había logrado, conoce a un mafioso que se llamaba Frankie Yale y a otro que se llamaba Antonio Torelli, que le decían Tony el Malo. Se transforma en el guardaespaldas de Frankie Yale y también en la persona a quien Yale le encargaba todos los trabajitos duros, como por ejemplo los de extorsión a los dueños de los negocios para que pagaran un canon mensual a cambio de no destrozarles todo el local, por ejemplo. Para esa época, sus primeros pasitos en el campo laboral del nene era trabajar como mozo y guardaespaldas en un puticlub que era del jefe de él, de Yale, que se llamaba Yales. Bueno, una noche en este piringundín, Capone no tuvo mejor idea que emborracharse y ponerse a insultar a una de las chichis que trabajaban ahí como coperas. Se armó una rosca impresionante y el hermano de la chichi esta insultada, que se llamaba Frank Galucho, le regaló generosamente a Capone 3 navajazos en la cara, le dejó la cara como un churro, y eso fue lo que le dio su origen al nombre de cara cortada, porque le dejó 3 cicatrices que lo marcaron toda la vida. Encima, tras cartón, al día siguiente, cuando se le pasó el pedo, se tuvo que ir a disculpar con Galucho por orden de Yale. Y no solo esto, sino que además perdió el puesto de guardaespaldas, si bien siguió trabajando para esta gentuza. En unos pocos años, Al Capone se casa con una irlandesa que se llamaba Mae Josephine Coughlin, con la que ya había tenido un hijo antes de casarse que se llamó Albert Francis Capone. La pareja inicialmente vivió en Brooklyn, vivieron como un año en Brooklyn, pero después decidieron poner su nuevo hogar lleno de amor, hogar dulce hogar, en un lugar que se llama Amityville en Long Island, también en Nueva York, pero es un lugar más costero y esto les permitía estar cerca de lo que se llamaba el Rum Row o la cadena del ron. Así le llamaban a una línea de barcos que venían del Caribe y de Canadá, que venían recontracargados de bebidas blancas y de whisky y se quedaban anclados del otro lado de lo que era la línea legal de Estados Unidos. La línea continental de Estados Unidos antes estaba a 3 millas, lo que es 5 kilómetros de la costa. Bueno, debido justamente el contrabando de alcohol en plena época de la ley seca, tuvieron que correr esta línea costera a 12 millas, que son más o menos unos 20 kilómetros de la costa, para que el contrabando se les hiciera un poco más difícil todavía. Si se preguntan qué es la ley seca en sí es la prohibición de vender alcohol, y la que hubo en Estados Unidos estuvo inspirada en algo que se llamó la ley de la temperanza. La ley de la temperanza no era ni más ni menos que una especie de precepto de evitar los excesos
no solo con el alcohol, sino también con la comida, pero la ley regulaba específicamente sobre el alcohol. Por otra parte, también sucedía que la gente que se excedía en el alcohol después cometía violencia doméstica, problemas laborales, o sea, lo que hacía era perturbar la armonía familiar. Y como esto tenía un trasfondo bautista, un trasfondo religioso, la ley tuvo eco y finalmente fue sancionada y fue parte de la enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Además, no nos olvidemos que la inmigración de Estados Unidos es en su gran mayoría sajona, y ellos tienen una conexión con el alcohol, tienen una relación con el alcohol que es muchísimo más fuerte que la que se da en otras culturas. De hecho, solo falta mirar una película yankee. Si ustedes miran cine estadounidense, nunca van a encontrar una sola película yankee donde no haya al menos una escena donde se consume alcohol. Los desafío a mirar películas yankees, y no digo dibujos animados, los desafío a buscar una película yankee donde no haya una sola escena de consumo de alcohol. Van a ver que no hay. Aunque sea injustificada, va a haber una escena donde se consuma alcohol. Y volviendo a la ley seca, las excepciones de esta ley seca era únicamente en los casos médicos, donde los médicos recetaban a los pacientes la ingesta o la bebida de alguna bebida alcohólica, como si fuera un medicamento para hacer algún tratamiento a base de esto, o por ejemplo por razones religiosas, como el vino de misa u otros que se toman Shabbat. Como era de imaginarse, esta ley seca lo que trajo aparejado fue la industria clandestina de alcohol, el contrabando, el mercado negro de alcohol, la delincuencia, el soborno a funcionarios y policías y los asesinatos de los que no aceptaban el soborno, la extorsión a la gente de los locales para que les compraran el alcohol que ellos vendían, y en el caso de que ellos no quisieran, por supuesto se recurría a la violencia sin ningún problema, a los asesinatos, se hacían bandas de crimen organizado, el sicariato y la lucha por los territorios. Estas bandas ganaban millones de dólares con el tráfico y la venta clandestina de alcohol. En pocos años entendieron que esta ley era mucho más dañina que permitirle a la gente que consumiera alcohol libremente. Un dato solo, nada más, es que el número de presos previo y post esta ley pasó de 4.000 a 27.000. Y por otra parte también habían visto que la industria del alcohol, haciéndola lícita, podía mejorar muchísimo más la economía del país, además de generar nuevos puestos de trabajo. Así fue como se legalizó la venta de cerveza con un máximo del 3,2% de alcohol y también la venta de vino. Actualmente existe todavía ley seca en algunos lugares en Estados Unidos, no solo en algunos condados donde directamente no se vende alcohol. Tienen que ir a un condado próximo, como si les dijera, por ejemplo, en La Matanza no se puede vender alcohol, pero pueden ir al municipio de Morón y ahí sí lo pueden comprar. Y creo que vale la pena mencionar esto. En las playas está terminantemente prohibido el consumo de alcohol. Y esto también va un poco al comportamiento de la gente en las playas, en los lugares de veraneo, y a cosas que pasan como la más lamentable que acabamos de vivir en estos días. En Estados Unidos también está terminantemente prohibido llevar alcohol dentro del habitáculo del auto, aunque el envase esté cerrado. Si llevan alcohol, lo tienen que llevar en el baúl. Y volviendo a Capone, mientras Capone todavía trabajaba para Yale, parece que se había cargado a un par de tipos en Chicago, junto con el que había sido su mentor, Johnny Torrio, porque también lo mandaban a Chicago como para regentear las zonas esas. Allá en Chicago también empezaron a trabajar para otro nene re lindo que se llamaba James Colosimo, o Colosimo, más conocido como Big Jim. Y él era el rey del vicio de aquellos tiempos. A la sazón también era tío de Torrio, del mentor de Al Capone. La banda de este hombre prontamente quedó en manos de su sobrino Torrio porque parece que, lo asesinaron a James Colosimo. Nadie sabe bien qué pasó, no se sabe si fue Capone, si fue Frankie Yale, no se sabe. La cuestión es que de un día para el otro el pibe apareció fiambre. Entonces Torrio se quedó con la dirección de la banda esta de Chicago, no por mucho tiempo porque después le delegó el mando a Capone. Esta era una banda que se dedicaba a cosas livianitas, poca cosa, o sea, explotación de prostitutas, juego ilegal y tráfico de alcohol. O sea, un amor, una ternura, cosita linda.
Capone, con todo su poderío, se asocia con la mafia y se hace como el jefe y se adueña de todo el AMPA de Chicago, y además, por el camino, va eliminando a todos sus rivales para que nadie le haga sombra en el territorio. Capone se enriquece cada vez más, y si bien tenía toda la guita repartida en cosas con nombres falsos que nunca se suponía que le iban a relacionar a él, se calcula que para 1927 él ya tenía $100 millones. A pesar de la astucia de Capone por no tener nada a su nombre, siempre había algún otro cabo suelto, motivo por el cual el gobierno federal de Estados Unidos logró conseguir esta información, perseguirlo y meterlo en cana. Y la persona justamente que hizo esta hazaña fue alguien de quien seguro han escuchado hablar, que se llamó Eliot Ness. Él era un agente del Tesoro de Estados Unidos, era famoso por los esfuerzos que él hacía por hacer cumplir la ley seca en Chicago, y además era famoso por poder detectar cuáles eran los funcionarios que nunca iban a ser corrompidos ni por el poder, ni por la mafia, ni por el dinero, ni por la extorsión. Este equipo que él tenía se llamaba Los Intocables. Bueno, Eliot Ness, junto con Los Intocables y un agente que se llamó Frank Wilson, fueron los que lograron relacionar de una manera muy fehaciente a Capone con todos estos ingresos del juego ilegal, del testaferrato, del proxenetismo, y lograron demostrar que él estaba evadiendo impuestos sobre estas ganancias. Y esta fue la razón por la cual lograron engallolarlo a Al Capone. Eliot Ness alcanzó a publicar un libro que se llamó Los Intocables poco tiempo antes de morir a los 54 años de un infarto. Igual murió contento porque a Capone lo procesaron en 1931 y fue declarado culpable de 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. Primero lo mandaron a una prisión que estaba en Atlanta, pero resulta que este pibe, que parece que fumaba abajo del agua, seguía dirigiendo todos los negocios turbos desde la prisión. Entonces ahí fue donde lo mandaron a la prisión de Alcatraz, que es una prisión que está arriba de una roca en el medio del agua en San Francisco, a un costado del puente del San Francisco, del Golden Gate. Ahí lo tenían vigilado desde cerca y tenía prohibido todo contacto con el exterior. En poco tiempo revocaron esta ley seca, entonces el imperio de él empezó a perder poderío porque ya no tenía ningún sentido contrabandear si el alcohol se podía comprar libremente. Entonces su imperio empieza a desmoronarse. Él también, con la antigüedad que ya tenía ahí adentro, empieza a mostrar un poco de signos de demencia, de no estar muy bien del coco. También se le atribuye este deterioro a una sífilis que él tuvo sin tratar, que la tenía desde jovencito, que se le había pegado de alguna de las chichis de los piringundines que él frecuentaba. Los últimos años de prisión se la pasó casi todo el tiempo en el hospital penitenciario, y después ya fue liberado en 1939. Igual ya estaba arruinado, estaba débil, estaba con la mente re gagá, se babeaba, era un desastre. Bueno, llegó a su casa, se fue a Palm Island, que es un lugar que está en Miami Beach, en Florida, y ahí se quedó recluido del mundo exterior. El 21 de enero de 1947 tuvo un derrame cerebral y se murió 4 días después de neumonía. Encima lo encontraron muerto en la bañadera, o sea que ni siquiera lo asistieron. Pero bueno, como diría Fer, todo vuelve, lo bueno trae lo bueno y lo malo trae lo malo. Ahora está enterrado en el cementerio de Mount Carmel al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano, porque la familia es lo primero. Y parece que desde donde está enterrado ya no puede manejar más nada. Y esta fue la historia de esta bestia de Al Capone, que la verdad es que no lo relato porque sea un ejemplo a seguir ni mucho menos, sino porque es un personaje que fue llevado al cine tantas veces. Es un personaje del cual hemos escuchado tanto, que me pareció oportuno, siendo hoy un aniversario de su muerte, mirar un poquito de quién se trataba, qué había hecho y cómo cayó. Porque después de todo lo que hizo, cayó por no pagar impuestos. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado y se hayan entretenido. Yo les mando un beso enorme y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.